Bueno, aquí estamos con nuestra entrevistada de hoy. Hay que ver si adivinan cuál era entre esa pequeña multitud que se reunió en Lavapiés, ¿verdad? Bueno, ella es Ana Longoni, escritora, investigadora del CONICET, profesora de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires y otras universidades, doctora en artes por la UBA. Trabaja sobre los cruces entre arte y política en la Argentina y América Latina desde mediados del siglo XX hasta nuestros días. Autora de numerosas publicaciones, entre sus libros destacan Del Ditela Tucumanarde, junto a Mariano Mestman, y Traiciones 2007, que acaba de editarse de nuevo, ¿verdad? Está por reeditarse. Está a punto. A punto. Contanos un poco por qué elegiste este video de presentación, Anita. Además quiero, bueno, nada. Mira, porque justo vino a mi cabeza cuando vi lo de 11. O sea, volvió a resonar esa situación tan alegre de lanzar una convocatoria loca desde lejos. Estaba viviendo en Madrid en ese momento, y que se juntara una comunidad donde había muchísimos latinoamericanos, argentines que no nos conocíamos, y de golpe nos pusimos a bailar en la plaza. Salió ese video y creo que fue el video mío con más likes. Así que fue mi momento más mediático. Era lindo porque no se esperaba, ¿no? Como que hubo algo, no sé si vos ya habías visto lo que había pasado acá o cómo fue, o sea, como que hubo algo, claro, en el medio de que nos pusimos a bailar eso, y que ese impacto que hoy por ahí la viralización es como más común, no sé, es más cotidiana, que las cosas se viralizan más rápido, como que esa... Esto fue en 2019. 2019. Sí, cuando Macri ya estaba en la lona y decíamos, bueno, ¿y si Larreta también? Claro. Bueno. Pero además fue esa cosa de solidaridades poliamorosas, ¿no? Porque lo filmó Cecilia Barriga, que es una cineasta chilena que vive allá, y bueno, y eso, se armó una comunidad muy efímera que duró ese rato. Vino la policía a intentar sacarnos, logramos quedarnos un ratito más, lo filmamos y empezó a rolar. Qué bueno, qué bueno. Estuvo buenísimo. Acá en Buenos Aires lo hicimos en Corrientes, en la Corrientes peatonal. Y también fue un escándalo. Anita, vos venís en este último tiempo estudiando las derechas, ¿no? Por lo menos en sus expresiones bueno, no sé si artísticas, pero sí en sus expresiones manifestantes, digamos, de cómo van construyendo sentido. En ese sentido, valga la redundancia, marcás que hay apropiaciones y también esta idea de producir escándalo, ¿no? De generar apropiaciones para cambiarles el sentido y otras para generar esta tensión, esa ¿no? disputa. Esa disputa. Sí, estoy tratando de escribir un texto que va tomando forma poco a poco, porque es un tema del que no sabíamos mucho, junto con Javiera Mansi, que es una querida amiga y activista feminista chilena, socióloga. Y todo partió hace 2 o 3 años que estábamos en Chile en un encuentro que hicimos en medio del momento más hermoso del proceso constituyente, un encuentro que se llamó Desconstituyentes. Cuando se terminó de redactar la nueva constitución y se entregó a los movimientos sociales, un momento de muchísima efervescencia, optimismo, alegría callejera. Y ya en ese momento empezamos a notar algo que nos perturbó y nos consternó mucho, que era que había muchas señales de que los modos de hacer activistas que habitualmente se asocian a las izquierdas o a los movimientos sociales, feministas, etcétera, empezaban a ser territorio de disputa. Por ejemplo, los papelógrafos, que es un modo muy chileno que surgió en medio de la dictadura de Pinochet, para ocupar rápidamente los muros con una larga tira de papel con una consigna que se tira, que bueno, es parte de lo que se conoce como Brigada Chacón. Empezaron a ser primero falsificados, o sea, aparecían papelógrafos firmados por la Chacón que llamaban a votar contra la Constitución, por el rechazo, o que fraguaban los argumentos constituyentes y decían, bueno, un país para pobres, sí, entonces apruebo, ¿no? Claro, como, que se queden con mi campo, una cosa así. Y luego directamente usando el papelógrafo para hacer campañas antiderechos, por ejemplo, empapelando las inmediaciones de una ONG que se dedica a apoyar o acompañar abortos, ¿no? Claro. Entonces, digo, señales de ese tipo, cosas mucho más groseras, como por ejemplo la canción El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, que es como el himno de la Unidad Popular Chilena, de golpe convertido en himno de Vox, el grupo ultraderechista español. Total. Bueno,
señales muy dispersas, muy diversas, que nos llamaron mucho la atención, que al principio leíamos en clave de el robo, ¿no? Nos están robando nuestros signos, nuestros símbolos, nuestras historias, nuestra memoria. Y que con el correr de este ejercicio colectivo de análisis que estamos ensayando, empezamos a ver que lo que hay es una caja de herramientas que lo que está es claramente siendo apropiada, resignificada, usada. Un poco lo que está en disputa es quién tiene hoy la imaginación política, ¿no? ¿Quién está ocupando eso? Y si habitualmente pensamos que las herramientas de las ultraderechas más son, digamos, su territorio más fértil o más hábilmente usado son las redes sociales, lo que también evidencia esta indagación es que también están disputando la calle. Sí. También están disputando los cuerpos en las calles, los sentidos que allí se juegan, los muros y los modos más efímeros y precarios, el volante, el stencil, el graffiti, ¿no? También están. Podríamos pensar, por ejemplo, el uso de algunas canciones de rock, como Se viene el estallido, o como, bueno, la misma de La Renga, pero Se viene el estallido era una canción que en los scratches de los 90, muchos de los scratches terminaban con esa canción, ¿no? Sí. ¿Lo lees en esa clave? Sí, lo pensamos mucho cuando hicimos la exposición El futuro detrás sobre imaginación política en torno al 2001, y uno de los motores más incómodos de este asunto tenía que ver con el que se vayan todos, la consigna del 2001 en el búnker de Milei, ¿no? ¿Qué estaba pasando allí? Que tiene que ver con cómo se está leyendo ese legado, digamos, con qué se asocia la revuelta popular, ¿no? Con qué tipo de programa político hoy se asocia ese estallido, esa revuelta, ¿no? Yo me pregunto si esto, ¿no? Este uso del que se vayan todos, o de cierta, bueno, de esta terminología o simbología rebelde, podríamos decir, ¿no? Bueno, que también se hizo muy famoso el libro de Pablo Semán, ¿no? La rebeldía se volvió de derecha. De Pablo Stefanoni. Pablo Stefanoni, sí, perdón. ¿Tiene algo que ver con que hayan, o sea, es una fake news, o sea, lo podemos considerar una fake news, o en el sentido de que mucha gente que quiere realmente, que ha querido un cambio en estas últimas elecciones, haya votado equivocada? O sea, vos lees algo de... Porque en Chile se veía, digamos, yo leí el texto ese que está en construcción, y hay algunos ejemplos en Chile donde realmente vos ves una fake news convertida en un volante. Yo no sé si acá la estética que monta Milei en relación a, bueno, lo de la casta, ¿no? Como la de hacer justicia, los pobres no te vamos a subir el transporte cuando se pueda subir el transporte, tiene que ver con una construcción mentirosa que es capaz de ganar, digamos, más allá de ¿se entiende la pregunta? Digo, si se lee como la construcción de una fake news, esta apropiación de nuestros símbolos, o es de nuestros símbolos, digo, en el sentido de las revueltas callejeras más populares, o es sencillamente una apropiación porque no hay disponible otra. Yo creo que es muy complejo y todavía creo que no tenemos una respuesta a eso. Me parece que hay que pensarlo con mucho cuidado. Lo hablaba mucho con Marcelo Espósito, que él participó del 15M español muy activamente, y él me decía algo que me hizo pensar mucho también en torno a cómo había una cierta ambigüedad en esa revuelta. O sea, esa revuelta era capaz de contener también, me contó una historia, sí, en España, ¿no? Pero podríamos pensar otras, ¿no? Ahora voy a poner otro ejemplo. Él me contó un ejemplo que me parece muy sintomático, de un momento en que él militaba en Barcelona con los desahucios por hipotecas, ¿no? Todo ese movimiento que fue clave en toda la construcción de Podemos y del Podemos, sobre todo catalán, ¿no? Sí. Y que había un viejo que lo habían desahuciado, un viejo viudo, muy activo y muy amorosamente solidario con las personas migrantes desahuciadas, acompañaba todo, era el más activo de todo. Y un día se pone a tomar una cerveza con él y resulta que el viejo era franquista y reivindicaba al franquismo como el momento más feliz de España. Y era un militante antidesahucio. Claro. Entonces me parece que hay ahí, en ese itinerario tan inesperado y contradictorio, podemos pensar, también algo que Javiera Mansi me decía de Chile, que es que, claro, el estallido chileno 2019 y lo que está pasando ahora
epocalmente están muy próximos. Se dice, mucha de la gente que estuvo en la revuelta saltando los molinetes, hoy está yendo a quemar los campamentos migrantes en el norte de Chile. Wow, y es el mismo sujeto, ¿no? Y eso me parece que ahí introdujimos por lo menos esta dimensión complicada y conflictiva de que esa revuelta efectivamente puede volverse de derecha, ¿no? Eso por un lado, te diría, como para pensarlo con bastante complejidad, que mucha gente que votó... ¿Y qué es lo que mueve a la gente de derecha a la revuelta? ¿La mueve la desposesión o sea, una nostalgia de ese retorno conservador, digamos, que también las ultraderechas proponen? Pienso esto de que haya de la casa al trabajo, de la casa, ¿no? Que haya una mujer para cada varón. En parte puede ser eso, sin duda, pero también me parece que mucha de la gente que votó desde la rabia a Milei lo votó sin tener esos derechos, ¿no? Que supimos conseguir, ¿no? O sea, me parece que también hay gente, sí, claro, la gente más muy joven, precarizada, ¿no? Los rapi, por decirlo rápidamente, la gente más fuera del mundo laboral y del mundo de los derechos, ¿no? Hay algo que decías hace un rato sobre la apropiación, las canciones, la creatividad, cómo está en disputa tal vez la imaginación política para salir a la calle, por ejemplo. Cuando sucedió el último acto de Milei, aparecieron algunos videos de libertarios cantando en la calle, ¿no? Y aparecía esta cosa de como que no cuadra, como si fuese que queda... como tal vez a veces al campo nacional y popular le queda incómoda las redes sociales, digamos, para hacer como ese paralelismo. Entonces ahí, ¿se termina de leer como una apropiación o es también como una especie de puesta en escena que tal vez no tiene tanto interés, porque no tienen tanto interés en que las canciones peguen o que haya un flash mode que se haga viral, sino es solamente hacer como el simulacro de que también hay algo en la calle, ¿no? A mí a veces me pasa eso con los libertarios. Yo creo que tenés razón en el sentido de que es todavía incipiente ese uso y que efectivamente priorizan las redes sociales como su espacio público más asiduo, pero sin embargo también creo que no desprecian del todo esos otros recursos más nuestros, por decirlo de alguna manera, ¿no? El volante, la canción, la performance callejera, todo lo que asociamos al activismo artístico. ¿Y por qué no lo desprecian? Porque yo creo que efectivamente reconocen ahí una potencia. O sea, está en disputa esa potencia, consideran que ahí hay algo que simbólicamente se juega y que es efectivo a nivel de comunicación política y lo están disputando. Y por otro lado también me parece que hacen un uso para las redes de esos recursos. Eso te iba a decir, porque también hay una performance en su modo de aparecer en la calle, ¿no? De vestir, de acercarse a los manifestantes. Exacto. Me parece que hacen un uso, en ese sentido, podríamos decir, entre comillas, inteligente, de toco y me voy, uso la calle para producir el videíto o el acontecimiento que después voy a llevar rápidamente a las redes. Pongo un ejemplo en el que estamos también tratando de pensar con Javiera, que es el de las estaciones de subte. Bueno, ustedes saben que hubo una larga lucha activista, donde estuvieron muy implicados los metrodelegados para que la estación Entre Ríos se pasase a llamar Rodolfo Walsh, en la esquina donde Rodolfo Walsh fue secuestrado y acribillado. Desde hace por lo menos 3 o 4 años, un grupo de ultraderecha, obviamente vinculado a la vicepresidenta, va a esa misma estación para exigir que se cambie de nombre por Víctimas del Terrorismo. Y lo hacen ocupando los mismos procedimientos que usábamos hace unos años, hace 10, 12 años, cuando junto con el GAC y otros colectivos insistíamos en rebautizar la estación. Van y cuelgan carteles tapando Rodolfo Walsh, poniéndole Víctimas del Terrorismo. Pegan carteles, producen una rápida intervención, la filman, hacen una manifestación que va de la estación hasta el lugar donde... en la central de policía donde hubo un atentado de montoneros y producen una intervención para las redes, ¿no? Eso dura unos minutos, pero efectivamente ocupan ese repertorio de recursos. Y escandalizan, a mí me escandaliza yo cuando lo veo. Ese vocabulario nuestro, ¿no? Lo ocupan, esos procedimientos o esas herramientas disponibles las ocupan para esa intervención inversa, podríamos decir, ¿no?
Y vos, bueno, vos sos profesora, te presentamos así, digamos, estás en la UBA y en otras facultades, digamos, ¿cómo estás viendo, digamos, esta efervescencia? Porque, digo, más allá de que las facultades son espacios de intensa politización, digamos, esto de las tomas es como algo eruptivo, ¿no? Como una erupción enorme. ¿Y cuánto hay ahí de convencimiento, cuánto hay de que puedan aparecer esto, ¿no? Gente que, bueno, hoy estoy acá, pero en realidad, ¿no? Esto que decías del señor franquista, ¿no? Dentro, como defender el espacio de poder estudiar, pero no querer hacer política, ¿no? Como la otra vez escuchaba una piba que está, no sé, también en otro programa que decía, estoy de acuerdo con la universidad, pero no voy a las marchas porque me envuelvo en cánticos que no me gustan, ¿no? O sea, ¿qué observás vos dentro de...? Bueno, mi impresión, ayer dimos el segundo teórico como clase pública, llovía, entonces lo tuvimos que dar adentro, en Puan, pero el primero fue a rayo partido, ahí bajo el sol, 4 horitas de teórico. Y es una materia muy masiva la que damos. ¿Cuál es la materia? Teoría de los medios y la cultura. Ah. Con más de 500 estudiantes, bueno, están viniendo muchos y son pibes recién ingresantes a la facultad. Yo lo que veo es un despertar de un movimiento estudiantil que estaba aletargado, adormecido. Me parece que esto empezó a ocurrir con las marchas universitarias, que fueron efectivamente muy masivas, muy contundentes, y donde se manifestó también un modo diferente de tomar la calle, ¿no? Más desde las historias particulares, ¿no? Estos cartelitos contando primera generación de universitarios de mi familia o haciendo chistes, no sé, me parece que había un código político bien distinto, ¿no? Más ligado a los feminismos, me parece, ¿no? A la manifestación feminista en el sentido de escribirse el cuerpo, hacer el cartel de manera artesanal. Sí. Sí, muy cromoactivista también, ¿no? Podríamos pensar. Sí, pero si pensás en la deriva desde 2015 hasta ahora, como ha ido calando ese tema de hago mi cartel. Bueno, ¿no? Sí, totalmente. Esa diseminación de lenguajes individuales o de historias particulares que se vuelven una sumatoria colectiva, ¿no? Pero que no pasan por referenciarse en un sindicato o en un partido, ¿no? Sino más en historias particulares. Mi amigo Luis García dice algo así como que es el neoliberalismo politizado para otro lado, ¿no? Claro, total, es ese individualismo extremo del neoliberalismo, pero llevado a otro tipo de manifestación donde confluye en una ola esas historias particulares, ¿no? Entonces yo creo que ahí empezó a despertarse, pero con estas tomas que están ocurriendo en todo el país, están ocurriendo en grandes universidades, pero también en pequeños profesorados, en magisterios, no sé, hay algo ahí que en escuelas secundarias, que depende de las universidades, bueno, está ahí gestándose algo, me parece muy, muy potente, que marca, así como el 2001 marcó la llegada a la política de una nueva generación, ¿no? Me parece que está marcando la irrupción de mucha gente de 20 años en la vida política, ¿no? Y eso es muy esperanzador también, muy alentador. En ese sentido me emocionó muchísimo lo de 11, porque es un modo de hacer política donde está el cuerpo, en una estación donde pasan muchísima gente de sectores populares, trabajadores, migrantes. No eligieron cualquier lugar, eligieron esa estación. Pero además también esos una cuerpos... estación que además tiene una tragedia encima también, claro, ¿no? Cromañón o dos, ¿no? También la del choque del tren. Sí. Pero también digo esos cuerpos disidentes que aparecieron allí, esos cuerpos mostris, también reivindicados con orgullo. Me parece muy hermoso lo que pasó allí y por algo también generó, como decían ustedes antes, tanta suspicacia o tanta irritabilidad. A mí me interesa un poco saber qué pasa en las clases públicas en cuanto a los diálogos, que me imagino que en la facultad o en tu trabajo más cotidiano lo tenés. Ahora se acercan los estudiantes para hacerte ¿qué tipo de preguntas o qué tipo de diálogos aparecen ahí como en ese pasillo de la clase pública? Bueno, no es la primera toma que me toca vivir, obviamente. Ya llevo muchísimos años de vida universitaria. Pero esta toma la veo como tremendamente cuidadosa del espacio. Y muy flexible en el sentido de, bueno, llueve, nos vamos adentro, clase pública en Plaza de Mayo, nos vamos a Plaza de Mayo. Hay como una cosa, me parece a mí, muy amorosa y colectiva de cuidar ese lugar, ¿no? Y habitarlo. Me parece que hay algo de ese...
lo veo en la UBA, pero también lo veo en la UNSAM, de donde me llegan muchas noticias porque también doy clases allí. Bueno, me parece que hay algo de esa morosidad puesta en la defensa de un espacio público que está concretamente en riesgo, ¿no? De expulsarnos. Te quería preguntar por, digo, en contraposición a esta acción colectiva y bastante masiva ahí en la estación de Once, también se vio a un profesor dando una clase en un tren. Recordaba o me llevó directamente que es algo que conversamos en su momento, las personas sobrevivientes de la dictadura que se exponían también en subtes o en trenes a contar sus historias personales, ¿no? A mí me volvió, en ese momento esas historias personales puestas ahí en un ámbito descarnado, digamos, no preparado para la escucha de horrores, me generó como una sobreexposición, como cierta bronca con el establishment, digamos, con las estructuras políticas de tener que salir con tu corazón abierto. Y ahora veías también a un profesor como en un último recurso, pero pienso cómo, o me gustaría que me ayudes a reflexionar cómo se combinan, digamos, las acciones colectivas con esto que decís que aparece tanto en las manifestaciones o en estas acciones de la historia personal en este tiempo político, ¿no? De la historia personal o de esa voluntad individual también, ¿no? Que estamos todo el tiempo tratando de luchar contra el individualismo, pero de pronto hay una voluntad individual que, bueno, que hace mella también, ¿no? Estaba hablando de la plusvalía y agarraba a un vendedor y decía, bueno, ven no sé, entre que compró y vendió, no me acuerdo cómo lo explicaba, pero era desconcertante, ¿no? ¿Cómo juega lo individual y lo colectivo en estas manifestaciones? O las historias personales y las voces más colectivas. A mí me parece que hay algo de apuesta performática en la clase pública. La clase pública necesita no solo a alguien dando una clase, sino a estudiantes escuchando, participando, tomando notas. O sea, hay algo de trasladar ese encierro del aula a la calle, ¿no? A la calle, a la plaza, al subte, donde sea, pero darle clase a los pasajeros me parece como muy extremo, no sé si me animaría explicar la plusvalía. Sí, es un poco descarnado. Pero ¿por qué sucede eso? No sé, es algo de este tiempo también. Yo creo que hay una gran convicción en todes de que hay que sacar el conflicto a la calle, que ahí se nos juega mucho, porque digamos que la universidad se vacíe, se hunda, no tenga recursos para nada, etcétera, mientras sea de puertas para adentro, solamente nos impacta a nosotros, ¿no? Sacarlo a la calle activa una vena, me parece muy sensible en la sociedad argentina, que es que todo el mundo o una inmensa mayoría de este país defiende la escuela pública, la educación pública, la universidad pública y gratuita, ¿no? ¿Vos crees que se puede perder? Hoy justo hablaban de poliamor y hace unas horas, tuve que dar una charla a la que le puse poliamor de archivo. Mira qué bien. Que hablaba justamente del deseo que también puede concitar o generar un proyecto colectivo de archivo, ¿no? De producir memoria, articular documentos, hacer como... Bueno, hablábamos del archivo Romero Porvenir, etcétera, ¿no? Y me tocó convivir en la charla con un profesor italiano, muy neoliberal él, que hablaba de los estudiantes como clientes. Y se armó una polémica, obviamente, ¿no? Porque claro, para lo que ha sido el laboratorio neoliberal triunfante de Chile, donde se instaló la privatización incluso, y el arancelamiento incluso de las universidades públicas, y donde la gente, las familias se acostumbraron a endeudarse 25 años para pagar la carrera universitaria de sus hijos. Claro, la experiencia argentina es algo, es un loco. una utopía impensable, ¿no? Y entonces hubo ahí un contrapunto re interesante, digo, apelando también a la memoria reciente del estallido chileno, pero también del movimiento estudiantil de 2011, etcétera, y de lo que está hoy en discusión, que es, bueno, condonar esas deudas familiares en Chile, etcétera. Familias endeudadas 25 años pagando una cuota imposible para que sus hijos vayan a hacer una licenciatura, ¿no? Entonces me parece que también
contraponer esto en un ejercicio también transfronterizo de qué pasó con la educación pública en Chile y qué estamos defendiendo acá, me parece súper interesante, ¿no? ¿Se puede ganar esta pelea? Yo creo que sí, siempre creo que sí. Bueno, me quedo con eso. Entonces, la pueden seguir, Anita, en sus múltiples trabajos, todo el tiempo está... bueno, la muestra esta que fue sobre el 2001 estuvo en el Parque de la Memoria, después estuvo en Córdoba, fue, bueno, además de traer imágenes de esa revuelta y de esa politización también muy acelerada. ¿Ves vínculos entre el 2001 y acá? Bueno, cuando se acercó, empezamos a pergeñar la muestra hace 3 años, cuando se cumplieron los 20 años del 2001. Claro. Cuando se empezó a acercar la fecha de inauguración de la muestra en el Parque de la Memoria, coincidió el mismo fin de semana de la asunción de Milei. Y yo decía, qué mal momento, o sea, ¿cómo se nos ocurre hacer una muestra del 2001 ahora? O sea, me parecía como re extemporáneo. Y sin embargo, no resultó así. Claro. Al poco tiempo había cacerolazos, al poco tiempo había como... Se empezó a volver a hablar de trueques, o sea, como que esas experiencias de imaginación política y de creatividad en la supervivencia, que son muy del 2001, volvieron a resonar, ¿no? Eso. Me parece que ahí hay como una batería de... No se puede extrapolar, pero podemos encontrar una caja de herramientas, tal vez. Sí, no es la misma situación, definitivamente, no es la misma situación, pero me parece que empezaron a ver como vasos comunicantes reticulares, moleculares, que hicieron muchas resonancias, ¿no? Eso. Muchas gracias, Anita Longoni estuvo con nosotros y ya les digo, búsquenla porque la van a encontrar haciendo cosas. Sí.